En los campos, los utensilios de labranza, conocidos como lías, son cada vez más escasos. Sin embargo, han marcado la forma de trabajar la tierra en algunos lugares de la comunidad aragonesa. Ya se clavará. En la localidad zaragozana de Borja, Alfredo y Santos asocian sus inicios agrícolas con el uso de las lías. Los primeros documentos escritos que hacen alusión a este aparejo datan del siglo XVII. Hoy en día, la ausencia de herreros instruidos en su fabricación hace peligrar su pervivencia. Entonces estas lías se empleaban a principio de siglo, claro, yo entonces no había nacido, porque yo nací en el 41, el 14 de agosto de 1941. Yo todavía esas operaciones no las vi, pero bueno, las empezaron a emplear entonces, en lo cual administraban las viñas y olivos, todo. Y detrás de iban en cuadrillas y cada dos que iban liando iba uno cavando la tierra detrás. Y después acá, a mí aún me tocó emplearlas algo para cosas pequeñas, en los olivos no, a mí ya no me ha tocado, pero se han empleado bastante en las hortalizas. Incluso cuando se sembraban patatas, que aún se siembran aquí, aún hay alguna lía en algún huertecillo, aún hay, alguno, pocas, pero claro, lo difícil es el hacer la lía, porque todavía, ahora ya no tenemos herreros que la sepan hacer, porque esto se trata todo de forja y no, es que no saben hacerla. Las lías solían utilizarse de forma individual o por parejas. Los liadores volteaban la tierra y otro jornalero terminaba la labor con ayuda de la azada. Su peculiar manejo le otorga un grado de distinción entre las demás herramientas de cultivo. Hay que ir siempre a cara atrás como el cangrejo. El movimiento es, primero se hace la posición con la lía así, se tira cara adelante, y nunca se clava con esta, más que esta, así. Y después el movimiento es así, cara hacia atrás. Vuelta otra vez, lo mismo, ¿ves? Las dos posiciones, plon. Lado derecho, lado izquierdo. Que para que se encuaquezca la tierra había que cavarla, y para que se oxigene mejor y quede más suave. Si por ejemplo se ha metido estiércol, pues envuelve mejor y queda mejor, con nuestra gracia. Esto es para hacer la labor, y la azada es para que se oxigene la tierra y para enguaquecer. La peculiar forma de este utensilio es fruto de un meticuloso trabajo artesano. Bueno, primeramente esto va con una plantilla, como igual que hace un zapatero una plantilla para un zapato, pues esto lleva una plantilla. Lo van estirando, después meten aquí a especie de, bueno, ya os podéis figurar, a especie de un bulón gordo para hacer el molde, para poder meterle mango. Y después lo que es las punteras, esto va a calda, o sea, hecho en la fragua, cuando está el hierro a punto, cuando empieza a salir unas estrellicas, porque claro, yo como mi tío era herrero, mi tío Portala tiene herrero, que para descanse, pues claro, yo cuando era chaval pues lo vi hacer esta operación. Y esto va todo a calda, no sirve soldadura. Y esto es lo difícil. Pues mira, el mango simplemente, bueno, primero el material, es de olmo, cortado en el menguante de enero, porque eso tiene usía. Hay que cortar la madera en el menguante de enero. Y se puede hacer o de olmo, estos son de olmo, de fabricación casera, o de carrasca, porque los demás pues se suelen partir. Entonces aquí es el mango, al poder ser, tiene que ser recio, para que abarque la mano. Antiguamente, los labradores trabajaban el campo ataviados con el traje regional. El calzado es el único vestigio de aquellos tiempos que en la actualidad permanece imborrable. Pues las albarcas estas son, simplemente son una suela de neumático, aún hay otras más antiguas que se les llaman de calzaderas, que llevan unos, y los piales son de algodón, hechos a mano, por unas ancianicas que los hacían, hechos a mano, ¿ves? Son de neumático.
y esto es aquí abierto para cuando se mete tierra hacer así y caerse la tierra. O sea, que esa es la misión de la albarca abierta, porque si no es una molestia. El tacto de las lías aviva la nostalgia de estos dos borjanos. El contacto del frío acero con la tierra devuelve a la memoria sus precoces épocas de aprendizaje. Con mi abuelo, porque claro, los abuelicos, pues los que te enseñaban, ibas aprendiendo, ellos te enseñaban, porque la agricultura, pues siempre hay que aprender, todos los días hay que aprender. Lo que pasa es que antes, como había tan buen humor y todas esas cosas, cuando iban en cuadrillas, pues cantaban jotas, cantaban, ¿verdad, Santo? Pues eso, ese es el humor que existía antes en el campo, como cuando se iba labrando, que también a mí me tocó, pues las canciones. Ahora ese humor se ha perdido en todo, total. Empezando por familias, que no existe el humor de hoy, de antes del campo. Hoy el campo es muy triste, si va uno solo. El origen de las lías nos conduce hasta el monasterio de Veruela, escenario de la leyenda que revela sus raíces. Además hoy hemos estado haciendo un trabajo que lo inventaron los frailes. Ah, lo de las lías lo inventaron los frailes. Fíjate, pues no sabía yo, ¿no? Estaba el fraile, lo arrestaron y estaba en la cerda solo, y llegaron y él pensaba en trabajar en la tierra para a ver cómo se trabajaba en la tierra, y no pisaba la tierra. Fíjate. Y entonces inventó las lías como va para atrás no pisaba la tierra. Y esto lo inventó un fraile, lo que hemos estado diciendo hoy. Pues no lo sabía, ¿no? No lo sabía. Esta narración hermana las lías aragonesas con las layas navarras. El punto de partida de estos dos instrumentos es idéntico, aunque sus evidentes diferencias plásticas acarrean cambios en los gestos que realizan los labradores. Con la lía se puede observar que el layador o la persona que trabaja con las lías no se sube sobre ellas, sino que primero hunde una y luego la otra. En cambio, con la laya navarra sí que se sube. Y luego habría una segunda característica en la que se diferencian una y otra, es que en la navarra muchas veces se coloca un pie a la hora de voltear el tormo. En cambio, aquí se bajan los palos hasta abajo y no se utilizan los pies. Lías o layas, el designio de estos aperos es semejante. También lo es su porvenir, condenados al único patrocinio de agricultores melancólicos que se niegan a caer en las garras de la vanguardia. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.